Muy buenas tardes y bienvenidos. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Antonio Bocanegra Padilla. La venía. Se me dan 5 minutos para hablar, en este caso, de la influencia de Cervantes, concretamente del Quijote, en la literatura inglesa. El éxito que alcanzó en Inglaterra Don Quijote, la inmortal obra de Cervantes, fue posible por tratarse de un libro de caballería. Las traducciones de Amadís de Gaula ocupaban las bibliotecas de la nobleza inglesa. El Quijote fue recibido no solo como un libro de caballerías, sino como la muestra de lo que era un hidalgo español perteneciente a la monarquía más odiada y envidiada de Europa. Los lectores ingleses, franceses, flamencos y alemanes recibieron con regocijo la figura del caballero loco, ridículo y estrafalario como representante y paradigma del propio Imperio español. La obra fue traducida inmediatamente al inglés entre 1606 y 1607. Apenas llegado el primer ejemplar del Quijote, Thomas Shelton, editor y traductor, se puso a traducirlo y lo hizo, según dicen, en solo 40 días, algo difícil de creer. Publicada esta traducción, su influencia en los grandes novelistas ingleses del XVIII sería inmediata. En 1614 fue traducido al francés y en los años siguientes al italiano, al alemán y al holandés. Como con el Amadís, los salones de las cortes y noblezas europeas se iban a llenar de grabados, cuadros, tapices, representaciones teatrales e incluso un ballet. Del máximo interés es la representación teatral de las aventuras de Alonso Quijano en una de las muchas comedias que escribieron conjuntamente los escritores Beaumont y Fletcher. Curiosa y paradójicamente, fue el éxito alcanzado en Inglaterra el que más contribuyó a difundir la novela cervantina aquí, en nuestro país. El más conocido y citado de los imitadores ingleses del Quijote es sin duda alguna Samuel Butler, con su poema satírico Hudibras, un clásico en el que dejó frases y versos que repite hoy la conversación familiar en las casas sin que la mayoría conozca el origen de esas frases. Hutchinson, el protagonista, es asimismo un caballero andante del tipo del hidalgo manchego. La fidelidad a la dama, la protección al desvalido, la indignación y la arrogancia contra los abusos de la fuerza, la fe profunda en Dios y el firme, el inquebrantable convencimiento en el triunfo final del bien y de la justicia son los rasgos comunes de los puritanos ingleses y del personaje cervantino. Pero es John Fielding, con su Historia de las aventuras de Joseph Andrews, quien figura en primer lugar como el gran imitador cervantino. Fielding se vanagloriaba de ser discípulo de Cervantes y habló siempre de él con entusiasmo. Novela original y cuadro de la sociedad inglesa en su tiempo, es una de las obras más geniales de la literatura de habla inglesa. Es lisa y llanamente una imitación del Quijote, el más español de todos los libros, según Walter Scott. Y sus personajes son ingleses en la medida en que son españoles los de Cervantes. 18 años después de la publicación de Joseph Andrews, aparecieron en Londres los 2 primeros volúmenes de la vida y aventuras de Tristram Shandy, de Laurence Sterne, que alcanzó enseguida gran popularidad. Por el propio Sterne sabemos que Cervantes fue uno de los autores que más influyeron en él. Su imitación es menos aparente que la de Fielding, dado el influjo sufrido por parte de otros escritores, sobre todo franceses. Una de las páginas inmortales de Sterne, en El viaje sentimental, relata los dolorosos lamentos de un campesino por su asno muerto, algo que recuerda a los ayes desconsolados de Sancho a la muerte de su rucio. Hay entre el humorismo inglés, representado por Sterne y por Fielding, y la sátira castellana de Cervantes, un parecido enorme de fondo y de forma. Humorismo que iba a continuar durante el siglo XIX con Thackeray y sobre todo Dickens. 2 títulos más.
las aventuras de Sir Lancelot Greaves de Tobias Smollett, cuyo protagonista es un exaltado personaje que no sufre alucinaciones, pero se deja transportar por su amor a la justicia, se viste de armadura y se lanza sobre su brioso corcel a arreglar el mundo. Del mismo modo es su expedición de Humphrey Clinker, modelo de novela itinerante como la novela del propio Cervantes. Finalmente, como curiosidad, hay que añadir la existencia de un Quijote femenino, de Female Quixote, con las aventuras de Arabella, de 1752, escrito por una tal Charlotte Lennox, y que mereció los elogios del erudito Samuel Johnson y los más entusiastas de Fielding. Se dice, aunque nunca se ha podido probar, que Cervantes y Shakespeare, los dos más grandes escritores en lengua inglesa y española, murieron el 23 de abril de 1616. Lo que Ben Jonson dijo de Shakespeare puede aplicarse a nuestro Cervantes. No es de un país ni de una época, sino de todos los hombres y de todos los tiempos. A man for all seasons. Si es cierto que murieron el mismo día, habrá que admitir que la muerte hizo ese día un buen trabajo. Nada más. Gracias. Muchas gracias, don Antonio Bocanegra. No se han equivocado ustedes de acto y ni tampoco han abierto ninguna puerta del Ministerio del Tiempo. Esto no era lo que estaba anunciado. Pero la Academia ha tomado la determinación, con motivo del año cervantino, que ustedes saben que es este de 2016, dedicarle 5 minutos en la apertura de cada acto a Cervantes, a un recuerdo a Cervantes. De forma que una persona en cada acto que tenga la Academia, previamente a lo que sí está anunciado, pues hará una referencia a Cervantes, a su persona, a su obra o cualquier aspecto cervantino. De esta manera la Academia a lo largo de todo el año pues mantendrá vivo el recuerdo de Cervantes, aunque Cervantes necesita poco los recuerdos, porque de por sí solo ya lo tiene, y rendirá este homenaje. Eso no quitará que para la primera conferencia del mes de enero del 17 cerremos estas breves intervenciones con una conferencia que, les digo, promete ser bastante original. Tiene la palabra la secretaria general, ilustrísima señora doña Adelaida Bordés. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada el pasado día 12 de enero de 2015 y recogida en el acta número 287, se acordó la exposición de la conferencia titulada Simbiosis de la sanidad civil y militar en San Fernando en los dos últimos siglos, 1766-1978, a cargo del ilustrísimo señor don Juan Manuel García Cubillana de la Cruz. Como ustedes saben, la Academia, cuando interviene alguno de sus miembros, tiene por norma no contemplar su presentación, entendiendo que ésta ya fue ofrecida en el momento de su ingreso y con el fin de evitar reiteraciones en sucesivos parlamentos de los señores académicos. No obstante, recordemos que el señor García Cubillana de la Cruz es doctor en Medicina y Cirugía, cuyo ingreso tuvo lugar en esta el 25 de mayo de 2010. Muchas gracias, doña Adelaida Bordés. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Juan Manuel García Cubillana de la Cruz para, dentro de la programación dedicada al 250 aniversario, pronunciar la conferencia Simbiosis entre la sanidad civil y militar en la ciudad de San Fernando, 1766-1978. Por la venia, presidente. Permiso, mi general, almirantes, ilustrísimos señores autoridades civiles y militares, ilustrísimos compañeros académicos, ilustrísimas señoras y señores, familia, amigos de la tertulia, subordinados de la jefatura, compañeros jefes de dependencia. Sean mis primeras palabras de agradecimiento a la Academia por haber depositado en mí este tremendo papel para intentar hablar de este tema que considero muy importante
en la efemérides que conmemoramos. Los objetivos de mi charla, que no conferencia, van a ser el análisis historiográfico sanitario en San Fernando desde 1766. A lo largo de la charla, constatar la simbiosis entre las sanidades civil y militar, y al final me atreveré, como una tesis doctoral, a plantear una serie de conclusiones. En este mapa de 1690 ven ustedes tres figuras, y el único hospital que había en 1766, un hospital fijo, un hospital de plaza, era el Hospital del Arsenal de la Carraca. Los otros hospitales eran hospitales provisionales que la Armada tenía que fundar o que habilitar en caso de saturación del Hospital de la Carraca y en momentos de epidemia. Estaban situados en dos caseríos. El más al oeste se utilizaba un lazareto de personas y enseres que en la ciudad de Cádiz utilizaba para la cuarentena de aquellas dotaciones que venían en el mar y venían con sospecha de una epidemia. Este lazareto hospital provisional de Real de Infante lo ha estudiado en profundidad nuestro compañero Miguel Ángel López Moreno, que está aquí presente, y que es pendiente también de terminar un libro sobre el cementerio de la casería o cementerio de los soldados. Hubo un intento de instalar un hospital de 800 camas en 1736 que no cuajó, y ya veremos cómo más adelante sí hubo un hospital provisional de Real Infante en 1777. El otro hospital provisional de las Anclas estaba en el caserío que ven ustedes arriba, el caserío de Ricardos. Este caserío estaba próximo al Real Carenero de la Puente, y ahí hubo un hospital muy efímero, porque duró solamente 3 años, porque la Armada tenía un problema. La isla de León era un lugar donde de pujante trabajo, donde venían pues todos los obreros y operarios a construir barcos y buscando un trabajo. Y el único hospital que tenía la Armada era el Hospital Real de la Marina de Cádiz, que está situado donde está actualmente la Facultad de Medicina, el Teatro Falla, actual vicerrectorado del mundo. Entonces estaba muy lejos. Entonces tenía necesidad de habilitar o tener un hospital fijo en la isla de León. Este hospital, que tuvo una vida efímera de 3 años, pues en ese lugar posteriormente se instaló el laboratorio de mixtos, y esta es una figura que está en el archivo de Simancas, que me ha facilitado el doctorando en enfermería José Miguel Velázquez Torres, donde ven la ubicación de unos almacenes en el antiguo Hospital de las Anclas. ¿Por qué se llamaba Hospital de las Anclas? Porque ahí se custodiaban las anclas destinadas a los barcos que se construían en el Arsenal de la Carraca. El Hospital del Arsenal de la Carraca, sabemos que probablemente el año que viene, con seguridad, vamos a celebrar el tricentenario, según el profesor Quintero, Pepe Quintero, que está aquí presente, compañero. Se inicia la construcción del Arsenal en 1717. Ya 2 años más tarde había segundos cirujanos presentes, y en 1756 se habilita un hospital de plaza, un hospital fijo, que sustituía a la enfermería de madera existente. Es un hospital que tuvo una vida de prácticamente 60 años, se extingue como hospital de plaza en 1820, como posteriormente veremos. Un año después de que San Fernando ya tuviera municipio, un obispo, el Tomás del Valle, el obispo de la Caridad, el obispo de los Pobres, que era entonces vicario general de la Marina, pues se siente conmovido ante la cantidad de pobres transeúntes que morían en los caminos de la isla de León sin asistencia. Y entonces destina dinero de la mitra utilizados para otros menesteres en la construcción de un hospital de pobre de caridad. Y lo construye en 1767. Era un hospital de caridad, de beneficencia, más tipo de la medicina sacra, enfermería asilo, la enfermería que había en los exteriores de los monasterios, con 130 camas, pero en épocas de epidemia incluso hay descritas 141 enfermos, es decir, se está descrito que había inclusive 2 o 3 enfermos compartiendo una cama. En los estatutos era gratuidad para los pobres, pero también podían asistir los enfermos privados, que eran los trabajadores del rey, que eran los militares y los operarios de la maestranza. Y ven ustedes como, a pesar de ser un hospital de la Iglesia, pues venga usted un
un billete del Regimiento de Carabineros de Infanta María Luisa destinado para el ingreso de un soldado y un billete hospital francés del comandante del Argonauta Vencedor, uno de los barcos que se refugió en la bahía de Cádiz tras la batalla de Trafalgar. Pretender estudiar la sanidad de la isla en la segunda mitad del siglo XVIII es fundamental conocer tres aspectos fundamentales. El primero, el acantonamiento de tropas que había en la ciudad debido a las guerras contra Inglaterra. En segundo lugar, el traslado del departamento marítimo en 1770, como bien nos ilustró nuestro compañero Juan Torrejón, y la edificación de la población de San Carlos. En esa época los hospitales estaban saturados y por ese motivo hubo que de vez en cuando rehabilitar los hospitales que se utilizaron en la primera mitad del siglo XVIII, que eran el Hospital de Ricardos o de las Anclas y el Hospital de Lazareto de Infantes. Inclusive hubo un intento de desembarco de Nelson en 1797 en La Caleta y está descrito en los libros de filiaciones de enfermos que gentes huida del bombeo ingresaron en el Hospital de San José. Fíjense la población asistida en el Hospital de San José en el último tercio del siglo XVIII. Los militares, en un principio, en la década 1767-77, suponían el 10,9%, pero a final de año supusieron el 37,2%, un hospital de la Iglesia lleno de militares. Un motivo para ya empezar a ver la simbiosis que hemos tenido en esta ciudad. ¿Qué clientes tenía el hospital? Pues fundamentalmente pobres, de sonoridad, vergonzantes, locos, transeúntes, viudas, esclavos. Aquí en San Fernando hubo esclavos hasta 1841, que tenemos el último dato de ingreso de un esclavo en el Hospital de San José. La esclavitud fue abolida por la Constitución de 1812, pero cuando vino Fernando VII la restituyó. Y no fue hasta la reina regente María Cristina de Habsburgo que en 1836, el 29 de marzo, la derogó. Pero curiosamente la derogó solamente en la península, en la metrópoli, no a nivel colonial, porque había que mantener las plantaciones para producir caña y restos. Eso es la historia de nuestra ciudad. Ingresaban también prostitutas, porque eran mujeres que no tenían donde recibir asistencia y siempre el hospital era muy caritativo con ellas. Antes de entrar en el siglo XIX, vamos a ver cómo está la medicina a final del siglo XVIII. Estaba muy atrasada, porque todavía estaba la influencia de los clásicos, Hipócrates, Dioscórides y Galeno, que todavía consideraban que las enfermedades eran debidas al desequilibrio de 4 humores que tenía el cuerpo. Pues el humor negro, el amarillo, el blanco y el verde. Y que como había un desequilibrio de los humores, pues había que restituir el equilibrio, pues purgando, vomitivo, laxantes o sangrando, sangrías. Las ciencias empezaban ya un atisbo de avance ilustrado con Giovanni Battista Morgagni, que establece los principios de la anatomía patológica. Un gran cirujano del siglo XVIII, John Hunter, establece los principios de la cirugía arreglada. El primer ensayo clínico de la historia lo hace un cirujano inglés, James Lind, que a bordo de una fragata inglesa, el Salisbury, hace un ensayo clínico científico en el que los enfermos de escorbuto los somete a 3 dietas, una que es vinagre, otra que es agua marina y nuez moscada, y una tercera que son limones y naranjas. Dicen los escritos que eran de España. Y se da cuenta de que el escorbuto se cura con los limones y la naranja, y posteriormente la vitamina C no se descubre hasta el primero del siglo XX. Es el primer ensayo clínico de la historia, lo hace un cirujano inglés. Esto no es opinión, esto es ciencia. Vacunas. En el año 1796, un inglés, Edward Jenner, se da cuenta que las vaqueras, las lecheras que utilizan, que ordeñan las vacas, se infectan de pústulas del cowpox, de la viruela de las vacas. Y cuando éstas tienen contacto con la viruela humana, que era muy mortal, no enferman. Entonces se da cuenta que aquellas que han tenido el cowpox no pueden tener el smallpox. Y difunden la vacuna de la viruela por todo el mundo. Y a nivel de la asistencia, pues encontramos que había un cambio de mentalidad, de que la Iglesia no podía tener la caridad indiscreta que fomentaba, según los ministros de Carlos III, fomentaba el vagabundeo y la mendicidad, y entonces se sustituye por una filantropía, por un amor al hombre y por el hombre, que es el propio de la Ilustración. Esta es la terapéutica que había, pues fundamentalmente en la farmacopea vegetal.
de las cuales yo solamente he extraído las que a mi criterio las únicas que hacían efecto. La digital, a la izquierda, que es un estimulante cardíaco, se utiliza para insuficiencia cardíaca. La mandrágora, que tiene alcaloides, es un alcaloide atropina, escopolamina, se utilizaba para anestesia. El opio, la morfina, la heroína y de todo ahí. La quina, fundamental, que venía de América, utilizada para las fiebres y sobre todo para el paludismo, para la malaria. A nivel animal, sobre todo las sanguijuelas, que se utilizaban fundamentalmente para extraer la pus de los accesos, de las heridas, para intentar descargar el círculo sanguíneo. Y el mercurio, ¿por qué? Porque las enfermedades venéreas se trataban con unciones, es decir, fomentos de mercurio y cinabrio. Sabéis que el cinabrio es una mezcla de mercurio y de azufre. Todo esto está recogido en esta farmacopea, que era una farmacopea de la Armada. La Armada era la que era, digamos, el líder de opinión de la zona. ¿Por qué? Porque estaba el Real Colegio de Cirugía de la Armada, donde por primera vez en Europa los estudios de medicina y de cirugía se unen. Y de él provienen todos los médicos y enfermeros de nuestro Estado y del resto de la Comunidad Económica Europea. La cirugía, pues se hacía todo tipo de cirugía, fundamentalmente amputaciones, trepanaciones, sangrías, que solamente servían para quitar sangre cuando el corazón estaba muy sobrecargado por un encharcamiento pulmonar, o cuando había una infección en la sangre, una septicemia, para quitar gérmenes. ¿Y qué anestesia se utilizaba? Pues el Laudena de Sydenham, que es un cirujano inglés del siglo XVII, que utilizaba opio, azafrán, canela y vino de Málaga. Otra vez referencia a nuestros vinos. Y la esponja soporífera de la Edad Media, que utilizaba opio, beleño y mandrágora. La mandrágora, como tiene atropina y escopolamina, pues entonces enlentece el estímulo nervioso. Bien, cambia el siglo, ya no estamos en el siglo XIX, abandonamos el XVIII, y entra la medicina en un periodo, el periodo romántico, la etapa anatomoclínica. Y es un exponente, Xavier Marie Bichat, que establece el canon a seguir entre la observación clínica y los hallazgos en autopsia. Ya no es la opinión del médico, tiene que constatar exactamente en el cuerpo humano, en las necropsias, qué problema, si es verdad lo que se opinaba, se constata con los hallazgos reales, ciencia. Curiosamente, en La Carraca tuvimos un médico, se llama Francisco Javier Lasso de la Vega, un médico muy interesante, que fue voluntario en la batalla de Rosilí contra el almirante Rosilí, que gana Juan Ruiz de Apodaca, y es un hombre que brilló mucho en las epidemias de primeros de siglo, y fue el introductor también de la auscultación, el propagandista de la vacuna de la viruela en nuestro medio. También fue bibliotecario del Real Colegio de Cirugía de la Armada. Si seguimos, ¿qué mortalidad teníamos en San Fernando, entonces la isla de León, ya Real Isla de León, a primeros de siglo? Pues ven ustedes, siguiendo los estudios de Ana Arnaiz Núñez, que consiguió analizar todos los archivos parroquiales de San Francisco y de la Iglesia Mayor, las dos principales parroquias de Isleña, ven ustedes varios picos de mortalidad, en 1800, 1810 y 1819. ¿Qué pasaba allí? Pues hubo reiteradas epidemias de fiebre amarilla. La peor, la de 1800 y de 1819. La fiebre amarilla es un virus hemorrágico que afecta al hígado, altera la coagulación y mueren con el vómito negro, vómito de sangre. Es transmitida por un mosquito, el Aedes aegypti, y está en el mismo, son flavovirus, en el mismo cuadro de fiebre hemorrágica que el ébola. Lo que pasa es que el ébola se transmite por contacto y la fiebre amarilla por la picadura de un insecto. Fíjese la mortalidad. Hospital de la Carraca, 540. Todo esto la fiebre amarilla se origina al final del verano, primeros del otoño, que es cuando el mosquito eclosiona. Y muere los mosquitos cuando viene el frío y entonces desaparece. Hospital de San José, hubo que habilitar inclusive hospitales de Ricardo sin Infante. Y conocemos la cifra total de 4.000 muertos en la isla de León, según este cuadro, que fue un cuadro que tenemos en el museo de aquí de San Fernando, que lo pintó Francisco Javier de Riedmayer, quien abajo en la leyenda aparece 4.000 muertos. Este es un cuadro que significa la imploración del ayuntamiento que hizo al cielo por mediación del patrono de San Fernando, que es San José. En el año 1804 hubo que habilitar un hospital en el puente de Suazo, en uno de los almacenes aledaños al Real Carnero de la Puente. Este sería la Puerta del Mar, pues aquí al lado estaría este hospital. Y están recogidos 152 fallecidos.
En el año 1810 ya estaba el Hospital de San Carlos, que ya veremos que se funda en 1809, pues contabilizamos 165 heridos, y el año 1819 fue también terrible para los hospitales de San Carlos y de la Carraca, con 462 y 467 fallecidos. Bien, los heridos de la batalla de Trafalgar, tanto franceses como ingleses, pues se atendieron en Cádiz. Pero hubo un barco, que es el Fougueux, o Fogoso, que se hunde, es un barco francés, había sido apresado por los ingleses, y entonces lo estaban remolcando a Gibraltar, pero esa misma noche hubo una temporal de levante, se rompe el cabo, y entonces el barco se embarranca. Y se atienden en el Hospital de San José, pues 30 militares, de ellos 10 franceses, y un inglés del navío Fougueux, que dice el libro de filaciones del hospital, que llegó extenuado al caño del Zaporito. Si ustedes saben dónde está Santipetri, el castillo, dónde está hundido el Fougueux, nadie se explica cómo la marea pudo traer un hombre insultado, como también le llamaban, y murió al día siguiente. Esto es un artículo que salió en el National Geographic de diciembre del 2011, y nosotros hicimos una carta al director que fue publicada con carácter preferente, comunicando estas cosas. Bien, hablaremos de la Guerra de la Independencia. Un solo mes después del 2 de mayo de 1808, se produce la primera derrota del ejército francés. En la Poza de Santa Isabel se rinde el almirante Rosilly frente a Juan Ruiz de Apodaca, el conde de Benedicto. Y se obtienen 3.676 prisioneros. Pero es que un mes más tarde, el 19 de julio, con la batalla de Bailén, se obtienen 8.242 prisioneros. Y la Junta Central Suprema, que estaba en Sevilla, decide mandarlos a Cádiz. Y Cádiz, pues ya saben ustedes, Cádiz y la isla pues tienen con limitada capacidad de asistencia. Y en un principio se custodian en el Castillo Santa Catalina de Cádiz, en el cuartel de batallones de San Carlos y en pontones flotantes en medio de la bahía de Cádiz, con una falta de asistencia tremenda, con lo cual aparecen epidemias. ¿Qué se hacen con los franceses enfermos? Se destinan y se ingresan en el Hospital de San José, un hospital que ya conocemos de San Fernando, es un hospital de caridad. Fíjense aquí, de color aquí un poco verde, no solamente eran oficiales y marinos de los buques franceses capturados en Trafalgar, que estaban en la bahía de Cádiz capturados a almirante Rosilly, sino también soldados de Bailén. Y hay censados 187 soldados desde agosto del 1808 a febrero de 1809. Pero la Iglesia no tiene dinero para soportar este gasto. Y entonces el marqués de Villel, que era el delegado de la Junta Suprema en Cádiz, decide habilitar un hospital. Se lo encarga un ingeniero, Antonio Prat, y se ubica un hospital de 1.400 camas en el cuartel de batallones de San Carlos, justamente en el ala opuesta a la puerta principal de entrada. Y este hospital, en el cuartel de San Carlos, perdura allí hasta el fin de la guerra, de la ocupación francesa, por encima de 1812. Este hecho lo ha conocido bien Miguel Ángel López Moreno, leyendo claramente al libro del conde de Maula, que es Nicolás de la Cruz Bamonde, en su libro Viaje por Italia, Francia y España. Bien, fíjese la actividad hospitalaria que había en la isla de León durante la ocupación francesa. La ocupación francesa fue entre el 4-5 de febrero de 1810, que llega al Alburquerque y los franceses con 2 días de rezagados, hasta el 24 de agosto de 1812. Fíjense que ven aquí fundamentalmente tanto en 1810, al final de verano y primeros de otoño, coincidiendo con la epidemia de fiebre amarilla. Y aquí en verde ven, en marzo de 1811, ven un aumento de mortalidad y morbilidad. ¿Por qué? Porque fue la batalla de Chiclana. La batalla de Chiclana, que los heridos y enfermos de la batalla de Chiclana sí se trataron en la isla de León. Así como los de Trafalgar se trataron fundamentalmente en el Hospital de San Juan de Dios, el Real Hospital de la Armada de Cádiz, los de la batalla de Chiclana sí se atendieron aquí. ¿Qué pasaba con el Hospital de la Carraca? La Carraca estaba en primera línea. Las baterías francesas estaban apostadas en Puerto Real. Entonces, claro, las bombas caían directamente. Entonces, hubo que desalojar el Hospital de la Carraca el 24 de agosto de 1810. Y ven ustedes que la mortalidad de ese hospital bajó mucho debido a que no había, el hospital estaba cerrado. Entonces, el hospital
quedó convertido en un hospital de sangre. ¿Qué significa hospital de sangre? Un hospital de un role 1, lo que llamaríamos ahora mismo en el argot sanitario militar, solamente para poner al paciente en una situación idónea para ser evacuado. Ya no sería un hospital tipo role 2, tipo 3. Y una vez que se van los franceses, en 1812, ya en 1813, ven ustedes que ya aumenta otra vez la ocupación y la mortalidad en el hospital. En el Hospital de San José, durante la ocupación francesa y la Guerra de la Independencia, pues fíjense, siendo un hospital de caridad, pues el 48,6% entre ejército y armada, la mitad eran civiles y la mitad militares. Es decir, siendo un hospital de caridad civil, se atendían militares. ¿Y qué pasaba en el Hospital de San Carlos? El Hospital de San Carlos, en esa época, hasta 1812, que estaba ubicado en el cuartel de San Carlos, pues era un hospital que, salvo el primer año, que perteneció a la Armada y que estaba lleno de prisioneros franceses, una vez que llega el duque de Alburquerque a la isla de León, pues se desalojan los prisioneros franceses, se evacuan en pontones a las islas Canarias y las islas de Baleares, y el hospital pasa bajo la jurisdicción del ejército. Y queda bajo la jurisdicción del ejército entre 1810 y 1836. Que vuelve a la Armada, y queda en la Armada hasta 2002, que pasa a la Subsecretaría de Defensa. Fíjense que, por ese motivo, este hospital, que estaba bajo la jurisdicción del Ejército, pues tiene un mayor porcentaje de enfermos, soldados del Ejército. Eso es el porcentaje de fallecidos. No hemos podido tener acceso a los libros de filiaciones de enfermos, probablemente porque se quemaron todos en el incendio del archivo del departamento que ocurrió en 1976. ¿Qué enfermedades había en la población de esos años? Pues fíjense, este es el parte sanitario de un mes de febrero de 1812, está dado por Francisco Flores Moreno, que fue el jefe de sanidad de la expedición Malaspina. Iba en la corbeta descubierta. El otro médico, protomédico importante, fue de Pedro María González. Fíjense, es interesante leer un poco la jerga médica de la época: calenturas inocuas, histerismo, todo lo que eran agitación y personas agitadas y crisis se llamaban histerismo. Ya saben que entonces se creía que era típico de la mujer. Histeris significa útero, que venía todo bien. Asmas espasmódicas, conocida vulgarmente en este pueblo bajo el nombre de agoitos, calenturas meningogástricas, que serían meningitis, calenturas meningogástricas, escarlatinas, que es una enfermedad por un germen en la garganta, que es un estreptococo, y había muchas viruelas, que si no mataban, dejaban desfigurado a los pacientes. Bien, 1814 vuelve Fernando VII y deroga la Constitución de 1812, entramos en un sexenio absolutista hasta que se pronuncia el teniente coronel Rafael Riego en las cabezas de San Juan, en 1820, y da lugar a un trienio liberal. Se forma la Santa Alianza entre Prusia, Francia, Austria y Rusia, y entonces un ejército francés con 65.000 hombres invade España, la península. A esos 65.000 hombres se le unen 35.000 soldados realistas que apoyan a Fernando VII, y por eso llegan al número de 100.000 hijos. Y entonces pues lo comanda el duque Luis de Orleán, duque de Angulema, y invaden Cádiz y San Fernando. Entonces ya era San Fernando a partir de 1813. En un principio estos franceses se cuidan e ingresan en el Hospital de San Carlos, pero solamente los primeros meses, porque después muchos chauvinistas también pues querían un hospital propio. Entonces utilizan el hospital de las Anclas, el hospital de Ricardo, en el que se vive Ricardo, que albergaba en ese momento Real Cuerpo de Artillería, que lo desalojan y lo mandan al Real Carnero de la Puente, y también lo albergaba el laboratorio de Misto. Es cierto que los franceses estuvieron aquí 5 años, de 1823 a 1828, pero ayudaron mucho a la rehabilitación, sobre todo de los hospitales y también de las fortalezas, de las defensas. Y había un miedo terrible a la fiebre amarilla, porque 5 años antes habían muerto, pues ya saben ustedes, miles de personas en la ciudad. Y entonces utilizaron una vigilancia de los cuarteles. La ciudad estaba dividida por cuarteles, y fíjense que en la vigilancia epidemiológica eran médicos españoles, cirujanos españoles y médicos y cirujanos franceses. Esto es un graffiti que dejaron los franceses, porque los franceses ocuparon Punta Cantera, como bien estudió y publicó en su libro
Miguel Ángel López Moreno. Estuvieron allí prácticamente, y entonces un graffiti que todavía se conserva muy bien, esperemos que se perpetúe en el tiempo y no lo destrocen. Bien, ¿qué médicos había en San Fernando? ¿Dónde se habían formado? Pues hasta que el Real Colegio de Cirugía de la Armada, que se suprime en 1836, estaban todos formados en la Armada, en el Real Colegio de Cirugía. Y los médicos, inclusive del Hospital de San José, eran médicos de Armada. ¿Por qué? Ya dijimos que el obispo Tomás del Valle fue su vicario general de la Armada, y su administrador, que era Francisco Castañeto, pues media un convenio con la Armada sin que costase ningún documento fijo para que todos los médicos de la Armada atendieran a un hospital de caridad. Aquí, pues en color verde claro, aparecen estos 3 médicos que para mí son los más importantes, y los últimos 3 son los médicos que fueron alcaldes de San Fernando. Fueron directores del Hospital de San José y fueron alcaldes de San Fernando. Iremos poco a poco comentando. El primero, Francisco José Martínez, fue un médico extraordinario. Fue protomédico, catedrático del Real Colegio de Cirugía y director del Real Colegio de Cirugía de Barcelona, que fue hecho imagen y semejanza del de Cádiz. El segundo, José Selvarresa, fue también protomédico y catedrático del Real Colegio y médico de la casa del rey Carlos IV. Fíjense los médicos que había en San Fernando. Y el tercero, Ramón Fossi, pues llegó a ostentar que era médico tanto del Hospital de San José como de San Carlos, entonces no había incompatibilidades, y ostentó el cargo de jefe del Cuerpo de Sanidad de la Armada. Y también los practicantes, pues igual, exactamente igual. En color diferencial son aquellos practicantes de Armada que estaban en el Hospital de San José, un hospital civil. En negrita aparece Rafael Soto Camacho, porque fue un practicante del Hospital de San José, primer fundador del Colegio de Practicantes de la provincia de Cádiz. Si en los primeros 3 décadas del siglo XIX hubo una amenaza de siempre de fiebre amarilla, en las siguientes 2 tercios hubo un riesgo permanente de amenaza de disentería y de cólera. San Fernando estaba dividido por cuarteles, aunque esto es un mapa actual, y los cuarteles o cuadras estaban divididos por la calle San Juan de Dios, actualmente Colón. Ahora San Fernando no es tan grande como este mapa. Y estaban los facultativos, tanto militares como civiles, eran los encargados de hacer una vigilancia epidemiológica. En 1870 exactamente igual, ven ustedes en color rojo los facultativos de Armada, entonces eran todos de Armada. Y fíjense las epidemias que tuvimos. Hubo una epidemia terrible en 1837 y 41 en un depósito de prisioneros facciosos que estaban en el Arsenal de la Carraca. Y fallecieron 417. No podemos decir si fue cólera o fue una disentería bacilar, porque en aquellos momentos no se podía diferenciar. El cólera es un vibrio y la disentería familiar pues es una chigela, son nombres de gérmenes. Esto no es una imagen muy distinta de uno de los hospitales que hemos visto cuando hemos tenido que ir de ayuda humanitaria, sobre todo en Centroamérica o en otros sitios. Así hemos visto, aquí está Manolo Cano, que vino conmigo a Centroamérica, y llegamos a un puerto que se llama Puerto Quezal, donde estuvimos ayudando a los cubanos que estaban en el término de una epidemia de cólera que hubo allí con el huracán Mitch. Y en San Fernando, pues fíjense la cantidad de fallecidos que hubo, incluso en 1654 y 56. Y en 1865 hubo que habilitar también un hospital en Caño Herrera. Es decir, que hasta final de siglo, si en la primera, digamos, 3 décadas del siglo, la amenaza era la fiebre amarilla, en las últimas 2 tercios del siglo XIX fue el cólera. La guerra de África, desde San Fernando parte un contingente militar, y tanto el Hospital de San José como el Hospital de San Carlos quedan como hospitales de retaguardia. Y entre enero y marzo pues reciben una serie de soldados con pocos fallecidos. Bien, entramos en la segunda mitad del siglo XIX. El siglo XIX, la primera mitad, podríamos decir que la medicina era la etapa anatomoclínica, que era el hallazgo de autóxicos e intentar demostrar todo lo que eran opiniones médicas en las necropsias. Y en la segunda parte de del siglo entra lo que se llama la medicina de la etapa del positivismo. El periodo de positivismo y la etapa de medicina en laboratorio. Aparece el microscopio, aparece el laboratorio. Bien, el año 1848 es un año crucial a nivel universal. El proletariado sustituye a la burguesía. Marx y Engels pues
publican sus trabajos sobre comunismo, y un médico alemán, Rudolf Virchow, expone una teoría sobre, en latín, omnis cellula ex cellula. Con esta teoría desmonta la teoría de Hipócrates, que era que las enfermedades eran debidas a un desequilibrio de los humores. Es decir, ¿qué significa esto? Que toda célula proviene de una célula. Y esto fue realmente el cambio en el paradigma de la medicina, es decir, dejar ya de hablar de humorismo hipocrático y hablar ya pues, de que había algo, que las células provenían de otras células. Aún no había aparecido el microscopio clínico. Y sí, cuando interviene Louis Pasteur y posteriormente Hansen y Koch, y hablan y encuentran ya al microscopio los gérmenes y exponen la teoría de omni vivum ex vivo, es decir, todo ser vivo proviene de otro ser vivo. Esto ya desmonta la teoría de la generación espontánea. Virchow publica su trabajo un solo año antes de que Charles Darwin publica El origen de las especies, que también fue una revolución tremenda en la concepción de la antropología humana. ¿Y qué hitos de la medicina hubo en esa segunda época del siglo XIX? Pues en 1842 dos dentistas del hospital de Massachusetts descubren el éter etílico que, aplicado con una mascarilla, pues se utiliza como anestesia. Entonces ya no teníamos que utilizar el láudano de Sydenham ni la esponja soporífera. En 1846 un médico húngaro, que era Imre Semmelweis, se da cuenta de una cosa tremenda. Trabajaba en el hospital de Viena y se dio cuenta cómo la mortalidad del puerperal, es decir, las mujeres después de dar el parto morían muchísimas, porque los estudiantes de medicina venían de la sala de autopsias y sin lavarse las manos pues miraban a las mujeres parturientas a ver cómo estaban dilatada el cuello del útero para si daban a luz o no. Entonces la mortalidad era altísima. Entonces este médico húngaro pues le somete a lavarse con una solución de cloruro cálcico y de esa manera baja la mortalidad en un 70%. En 1847 Simpson, otro médico inglés, descubre el cloroformo y fue un hito cuando anestesia al octavo hijo de la reina Victoria de Inglaterra. Y la primera agujas y jeringas aparecen en 1853, lo que se llama la medicina infusoria, y un gran cirujano que tiene su placa en la abadía de Westminster, Joseph Lister, empieza a aplicar el ácido fénico, el fenol, para lavarse las manos los cirujanos, para aplicar en las heridas y para limpiar el material, con lo cual empieza ya el concepto de asepsia y de antisepsia. La reina Isabel II abdica, en la bahía de Cádiz el almirante Topete se subleva, golpes de estado de los generales Prim y Serrano, gobierno de Sagasta, hubo Cádiz, que es muy ávida en fenómenos revolucionarios, hubo una revolución implicando pues, ingresos en los hospitales de San Fernando con fallecidos. En Cádiz pues, actuaba un alcalde, Fermín Salvoechea, conocido de todos. Y en San Fernando, pues, ese sesenio democrático, o sesenio revolucionario, que se llama, tras el corto reinado del Amadeo I de España, Amadeo de Saboya, y aparece la Primera República, en el verano de 1873 aparece el fenómeno del cantonalismo, que fue un auténtico desastre. Y en San Fernando pues, había un alcalde muy revolucionario, un poco iluminado, que se llamaba Federico Mota y Francés. Y este hombre, pues lo primero que hace es intenta pues, alargar los términos jurisdiccionales hasta Torregorda y le quita también a Puerto Real, claro. Y encima ataca a la Armada. La Armada, está el general Rodríguez de Arias, se acantona en la Carraca y empieza a bombardear a la Carraca con unos cañones viejos. El general Rodríguez de Arias pues, responde y un proyectil cae en la farmacia del Hospital de San Carlos, que tiene que ser evacuado durante 9 días al convento a la antigua casa Condesa de Morales, actualmente convento de Capuchinas. ¿Qué pasa? Pues que utilizan un cañón viejo y desde lo que es actualmente la explanada de la Escuela de Suboficiales hemos podido ver precisamente en el despacho de entrada del almirante de la Carraca hay un mapa de las baterías que eran las realistas y las revolucionarias, y había una batería probablemente instalada en lo que es actualmente la explanada de las Escuelas Oficiales, un cañón viejo, explota el cañón, el comandante del artillero era el Federico Mota y Francés,
se quema vivo prácticamente, y entonces ingresa moribundo en el hospital de San Carlos. Y lo atiende este señor, que era el médico del hospital, perdón, de San José, hospital de San José. El médico del hospital de San José, que es José María de la Herrán. Lo atiende, al día siguiente fallece porque estaba quemado prácticamente en un 100%, y curiosamente le sustituye la alcaldía. Es decir, que era un médico del hospital de San José, y cuando fallece el alcalde Mota, pues lo sustituye. Bien, ¿de qué moría la gente en esa época en la ciudad de San Fernando, en los hospitales? He podido traer aquí unas cifras del hospital de San Carlos, y el 80% morían de infecciones. Y en un 35% de esas infecciones eran de la tisis, la tuberculosis, la peste blanca. Si vemos el hospital de San José, pues alcanzaba las infecciones hasta un 50%. Y hablaremos un poco de la tisis, de esa peste blanca. Pues los pacientes morían sobre todo de sangrados, por vómitos de sangre. Había cavernas tuberculosas, cuando vomitaban de una sangre procedente del pulmón se llamaba una hemoptisis, cuando vomitaban sangre del estómago, hematemesis. Y sobre todo tenía predilección por las chicas jóvenes, entonces tenían una palidez extrema que era prácticamente el canon y semblante de la belleza del siglo XIX, del periodo romántico. Incluso recuerdo haber visto una ópera hace poco de Giuseppe Verdi, la Traviata, la Extraviada, donde se escenifica esa palidez en la protagonista, que era una francesa que se llamaba Valérie, de nombre no me acuerdo, de apellido Valérie. Bueno, esos principios de asepsia, antisepsia, que los cirujanos ingleses y los científicos franceses preconizan, llega a España. Y en España un médico madrileño que se llama Francisco Méndez Álvaro, pues coge esos principios y funda la Sociedad Española de Higiene. Y después intenta que esa Sociedad Española de Higiene, con principio de difundir la asepsia, antisepsia, los principios de higiene, establecer estadísticas demográficas, y preconiza que se funden sociedades locales. Y en San Fernando hay un médico muy interesante que está estudiando actualmente un compañero de la tertulia que se llama Manolo Serigranier, que está aquí también, que es el doctor José Ignacio Celier y Ortega. Este es un médico extraordinario, fallece pronto, y se encarga de vacunar a la población. El consistorio pues, le da fondos para que vacune a la población, fundamentalmente que la única vacuna que había, la vacuna de la viruela. Y utiliza de vez en cuando pues, la clínica de la Unión Montañesa, que estaba en la Plaza del Cristo. Y está descrito que estando pues, el doctor, otro gran médico de la Armada, José Erostarbe y Busset, pues vacunó a los niños isleños. En un principio, el local de la Sociedad Española de Higiene parece ser que estaba ubicado entre la calle La Herrán y la calle Murillo, pero realmente yo no he podido acceder a la localización exacta. Fíjense ustedes en estas cifras de qué mortalidad había en San Fernando en los primeros años del siglo. Por debajo de 2 años se morían el 25% de los niños. Es decir, 1 de cada 4 moría. Actualmente en África todavía se celebra el nacimiento de un niño cuando cumple los 5 años, porque algunos países y algunas sociedades tribales la mortalidad es altísima. Si tuviéramos la tasa de mortalidad infantil, que es un concepto que habla de nacidos vivos, muertos en el primer año de vida por 1000 nacidos vivos, a primeros del siglo XX morían en España 150 niños por 1000 recién nacidos vivos. Actualmente mueren 7 de cada 1000, si hemos bajado de 150 a 7. Y son causas por infecciones, por mortalidad extrema. Y bueno, es una estadística tremendamente favorable porque prácticamente ningún país europeo supera esa estadística. Estamos al nivel de Escandinavia, de los países del norte de Europa. Bien, en San Fernando se publicaron revistas médicas. A la izquierda, el Boletín de Medicina Naval, pues, publicado por el médico que hemos hablado, José Erostarbe Busset, y a la derecha, la Medicina Práctica, que publicó el doctor Celier, José Ignacio Celier Ortega. Estas dos revistas han sido muy estudiadas también por un compañero nuestro que está aquí, Fernando Paredes Salido, con publicaciones en medicina militar. Y fíjense, siendo una revista publicada por un médico civil, el doctor Celier, pues el 56,6% de los artículos que se publicaban eran de médicos de la Armada. Bien,
Dos médicos del Hospital de San Carlos, que estuvieron en San Carlos, publican unas memorias reglamentarias. Eran de obligada publicación y defensa, que se tenía que defender frente a una junta facultativa, y se elevaban al almirantazgo para su evaluación posterior y que sean ordenados para el ascenso. Y una de ellas, memorias, fue muy importante, la transfusión de sangre, fíjense, en 1881. Los grupos sanguíneos no lo descubre un médico que se llama Karl Steiner hasta 1901, fue premio Nobel en 1930. Y entonces había una gran mortalidad porque no se sabía lo de la incompatibilidad de grupos. Entonces, cuando la sangre es insustituible, si una persona tiene una hemorragia grave y le pones una transfusión, que ya se ponía en esa época, muchos se morían por un shock anafiláctico. Y este médico, que estuvo en San Carlos, José María Robles, que fallece en el crucero Reina Regente, que ha estudiado nuestro compañero también, Juan, que está aquí presente, en la Senada de Bolonia, parece que está allí Juan Roca. Y otro médico, en 1892, y Delfonso Sanz y Domenech, pues hace una monografía sobre el empleo del cloroformo. Cuando aparece el cloroformo, se sustituye al éter. El éter era complejo su administración, el cloroformo simplemente con una mascarilla, con una esponja se podía. Pero ¿qué pasaba con el cloroformo? Originaba shock cardiogénico, arritmias ventriculares graves y volvió otra vez a primeros del siglo XX a utilizarse el éter otra vez. Pasamos al siglo XX. ¿Qué hitos de la medicina, a mi juicio, ha habido en el siglo XX? Pues un médico cubano, Carlos Finlay, descubre que la fiebre amarilla se transmite por un mosquito. Un mosquito que, si no tratamos el mosquito, no se puede acabar el canal de Panamá. Y hasta que no, porque en un principio tardó años y años, pero morían todos por fiebre amarilla, todos los obreros. Hasta que este médico cubano dijo, hay que desecar las áreas pantanosas, hay que luchar contra los vectores, y se consiguió controlar las epidemias de fiebre amarilla. Alexander Fleming, en 1928 la penicilina, el ácido desoxirribonucleico, donde están nuestros genes, en 1953, primer trasplante de corazón, 1967, la primera fecundación in vitro, la niña Louise Brown, que se consigue con médicos ingleses en 1978, y la primera clonación de un mamífero, 1996. ¿Y qué pasaba en San Fernando, en la isla? Pues hubo un hito muy importante que fue la instalación del primer gabinete radiológico en el Hospital de San Carlos. Fíjense, el premio Röntgen descubre los rayos X en 1895 y solo 2 años después se solicita que se instale un gabinete en San Carlos. Es decir, la Armada entonces realmente estaba en primera línea, 2 años después, de los primeros hospitales. Pero ¿qué pasa? San Fernando no tenía una fábrica de electricidad con capacidad suficiente. Y hasta que no se instala la eléctrica popular de San Fernando, no se puede inaugurar el gabinete de radiología. Y ese gabinete, aunque era de la Armada, se utilizó también para la población civil, porque en San Fernando no hubo un nuevo equipo de rayos X hasta casi prácticamente mediados de los 50 del siglo XX. Una gran epidemia de fiebre de gripe, que se llamó española simplemente porque España declaraba los casos. Como que España era neutral en la Primera Guerra Mundial, pues evidentemente ni Francia, ni Alemania, ni Estados Unidos, que estaban en guerra, quería declarar los casos. Y fíjense, en San Fernando fallecen 861. Y con gran miedo a esta epidemia, la epidemia que hemos tenido de gripe A en el 2009, por eso hubo tanto miedo infundado y tanto alarmismo intentando pues acopiarse de vacunas, pensando en que pudiera haber un virus transgénico como es este. Son virus de la gripe que vienen de Asia y traspasan la cadena de las especies, porque son virus que vienen de las aves y del cerdo y pasan al hombre con una gran agresividad. San Fernando tuvo magníficos médicos higienistas, uno de ellos, doctor Benito Alcina y Rancés, que fue catedrático de higiene en la Facultad de Medicina de Cádiz. Y fíjense, ¿cómo era la asistencia sanitaria en San Fernando? Pues había 2 tipos de medicina, la militar, la de los ricos, que se curaban en su casa, la medicina privada era prerrogativa de los ricos, y el resto de la beneficencia. Entonces el ayuntamiento pues tenía siempre, para los pobres vergonzantes, los operarios que no tenían trabajo, o que no tenían seguro de enfermedad, pues tenían médicos, enfermeras, practicantes. Y fíjense, esta ley de beneficencia duró hasta 1944, que ya se funda el seguro obligatorio de enfermedad dependiendo del Instituto Nacional de Previsión. Fíjense, médicos militares, pues José Erostarbé Bucet, médico militar y de la beneficencia, fue director de San Carlos. Servando Camuñes también tiene una calle, que fue poeta, escritor, más famoso que médico.
una matrona muy conocida porque dio a luz a muchísimos, los niños nacían en casa, incluso está descrito nacimiento de cuatrillizos, todos fallecidos en una casa. Manuel Pece Casas, que es un médico que tuvo mucha importancia en la epidemia de fiebre amarilla del 18 y que también fue una persona muy comprometida con las clases sociales. Cayetano Roldán Moreno, que vamos a decir de don Cayetano, el alcalde que fue fusilado en la Guerra Civil, un magnífico cirujano, director del Hospital de San José. Julián García de Larrán, García de la Vega, que ya hablaremos en la siguiente diapositiva, Rafael Soto Camacho, Isabel Arellano, Benito Alcina Quesada, que era hijo del Benito Alcina y Aransés, José Sánchez Morales, un magnífico practicante, Celestino Rey Velázquez, ¿quién no se acuerda de Celestino en su moto, en la Vespa que tenía haciendo sus avisos? Manuel Roldán Armario, hijo de don Cayetano Valdés, también pues fusilado en la guerra. Simplemente, está aquí mi compañero el coronel Lobato, esta diapositiva que refleja los primeros odontólogos titulados que eran practicantes. Estuvieron en el Hospital de San Carlos, son los hermanos Mora, y fueron los progenitores de una pléyade de moras y de odontólogos Mora que todavía están trabajando aquí en nuestra ciudad. Y voy a poner esta foto porque yo creo que es interesante. Fíjense, siempre ha habido una gran tradición de la tauromaquia en San Fernando y de cirugía taurina. Los cirujanos de San Fernando, tanto del Hospital de San Carlos como del Hospital de San José, eran grandes cirujanos taurinos. Y voy a contar esta historia. Este fue un torerillo local, José Galvez Sánchez, que en octubre del 24 es empitonado en la Plaza de Toros de San Fernando. Y con el pitón, pues prácticamente lo eviscera. Le abre la cavidad abdominal y está descrito que el paquete intestinal cae a la arena. Bueno, está vivo, lo limpian, lo meten dentro y se lo llevan al Hospital de San José. Lo opera Cayetano Roldán, fue el alcalde posteriormente que hemos hablado, lo anestesia Julián de Larrán García de la Vega, estamos hablando del año 24. Practicantes, Sánchez Morales, Juan Luna, el abuelo del que lleva ahora Pata Negra, Juan Luna, y este señor no lo he podido identificar. Bueno, este señor, ese torero, murió con 70 y tantos años. No había antibióticos. Nadie se explica. Evidentemente, las manos de los compañeros y la Virgen del Carmen o la Virgen Santísima, que tuvo que ayudar muchísimo. Bueno, en 1926 se establece en San Fernando la Asamblea Local de la Cruz Roja, en el edificio de la Plaza Font de Mora, al lado de donde está actualmente, va a estar el Museo Naval. Y aparece aparece uno de los directores más importantes, fue un teniente coronel médico de la Armada, Antonio de la Cruz Gurri. Y Antonio de la Cruz fue el padre de una saga también de periodistas de la Cruz de Mosilla, muy unidos al diario de Cádiz. La Guerra Civil. La Guerra Civil, el Hospital de San José tuvo muy poca preponderancia, evidentemente era un hospital, y donde tuvo más importancia y donde se trató más pacientes fue en los hospitales de San Carlos. Hospitales. Hubo dos. Uno en el convento de franciscanos, donde estaba ubicado desde 1812, y hubo que habilitar un segundo hospital que se llama Nuestra Señora del Carmen en la Academia de Infantería de Marina. Fíjense la casuística que hemos podido aportar. Solo hubo 85 fallecidos de 11.586 ingresos, con grandes intervenciones quirúrgicas y con muchos inyectables elaborados. Y la labor de las hermanas de la caridad haciendo los inyectables en la farmacia fue encomiable. Durante la guerra, pues igual que hubo un practicante civil que fue el que fundó el Colegio de Practicantes de Cádiz, pues hubo un practicante militar, Juan García Mora, abuelo de nuestro amigo Paco García González, que está aquí presente, que fue presidente del colegio durante los años de la guerra. La guerra civil pues deja a San Fernando, a la isla de León y a España en unas condiciones sanitarias y de falta de recursos grandes. Entonces eclosionan dos grandes epidemias de tuberculosis y aquí en la isla de León, San Fernando, de tifus exantemático. El tifus exantemático es una enfermedad transmitida por el piojo de la ropa, por el Periculus vestimentis, una rickettsia que lo produce. Y fíjense, entre 41 y 42, 58 muertos. Entonces, vino de Madrid un jefe provincial de sanidad que fue prodigioso, que se llama Donato Fuejo, también antecesor de unas familias aquí de Sevilla. Y ese trabajo lo he obtenido de su monografía. Y de la Dirección General de Obras Sociales y Beneficencia
concierta con el Hospital de San José, como el Hospital de Civil de Beneficencia, que 2 salas, uno de hombres y otro de mujeres, se destinen para los cuidados de la epidemia de gripe, de tifus exantemático. Bien, en el año 47, pues explota el depósito de armas submarinas de Cádiz. Aquí está el comandante del hidrográfico, Juan Antonio, está muy alto, Juan Antonio. Y llegan a San Fernando está sin luz, la explosión deja San Fernando sin luz, y llegan al Hospital de San José, también a San Carlos y a la Cruz Roja. A San José tenemos que llegan 47 pacientes, los atienden con velas porque no hay luz eléctrica, llegan en determinados coches. En San Carlos también se atienden, como se atiende la mujer del director de la Bazán, pues cuando termina su atención sanitaria, el director de la Bazán pues dona una gruta de la Virgen que todavía está ubicada en la clínica militar. Y el doctor Cubiana Padre, aquí presente, y como él le gusta decir, vivo por la gracia de Dios con coherencia, lucidez y orientación, pues atendió a los pacientes siendo practicante, era practicante, para hacerse médico se tuvo que hacer primero practicante y trabajar como tal, y ayudó a un gran cirujano civil, que era don Salvador Ramírez de Isla, y lo ayudó exactamente pues, en la clínica de la Cruz Roja, en la plaza de Font de Mora. Bien, después de la guerra llegaron muchísimos médicos, una playa de médicos, al Hospital de San Carlos. Estos médicos pues tuvieron una importancia muy grande tanto a nivel militar como a civil, porque muchos trabajaron a nivel civil. Si la memoria no me falla, voy a intentar ir ubicando a uno de ellos. Don Antonio Ruiz Lara, un magnífico médico internista, al lado, si no me falla, don Gonzalo Velasco de Miguel, un gran cirujano, también taurino, más aquí arriba, está fallando, aquí, vamos a ver, don Juan Antonio García Roldán, farmacéutico, marido de Pepi Prieto, farmacia Prieto, a la derecha, es don José Benavente Campos, fue general nuestro, fue también un médico oftalmólogo. Don José Aranda Rodríguez, aquí está su hijo Leopoldo, su hijo pequeño, que tuvo unos grandes, un médico que intervino en la guerra y fue de los primeros que tuvo un laboratorio aquí en San Fernando. A su derecha, si no falla esto, don José Herrero, cirujano. Aquí arriba, don José María Navarro, sacristán, tuvo la farmacia Alameda, que está actualmente en la Alameda. Don José Luis Cózar González Aledo, padre de nuestra compañera Mamen Cózar y suegro del general Rossetti, extraordinaria persona y dermatólogo, que tuvo muchísimos éxitos a nivel local. Y aquí a la derecha, pues este señor, José Luis o Pepe Aguinaga Andrei. Este era un médico civil, eran 2 hermanos, los hermanos Aguinaga, Pepe y Francisco, pero están vestidos de militar porque tenían el derecho del uso del uniforme cuando estaban dentro del Hospital de San Carlos. Eran médicos civiles que se encargaban de las guardias. Él fue uno de los primeros médicos que tuvo un gabinete de rayos X en San Fernando, y su hermano, que era Francisco, pues un extraordinario dibujante, e ilustró los libros de don Francisco Ors Llorca, que fue el catedrático de anatomía por cuyos libros estudiamos los que hicimos la carrera en Cádiz. Bien, la Casa de Socorro Municipal estuvo siempre, había 2 casas de socorro, una en el Hospital de San Carlos y una en el Hospital de San José. Y se podían atender cualquier paciente, porque el municipio, el consistorio, pagaba por que estuviera por esa asistencia. Así que San Carlos se dedicaba a toda la zona, digamos, noroeste de la isla, y el Hospital de San José a toda la zona suroeste de la isla. Aquí los facultativos están aquí arriba, los doctores Navarro y Ibáñez Prieto, y los practicantes, pues fíjense ustedes, en rojo, Román Guaita y Joaquín Rivero eran practicantes también de la Armada, y los últimos, pues Ubaldo Luque Beira, familia mía prácticamente, y los 2 últimos, Francisco Barranco Pérez y don Pedro Montiel Serrano, padre de nuestro compañero que está aquí, Enrique Montiel. Estos practicantes tenían una cualificación altísima y prácticamente hacían labores quirúrgicas porque estaban allí de presencia física, el médico estaba alertado, no
permanentemente. En el hospital de San José, la Casa de Socorro dura hasta 1955. Y la gente, ¿por qué iba a las casas de socorro, a las urgencias? Fíjese cómo ha cambiado el concepto. La palabra socorro proviene de la caridad, del socorro al pobre. Es un concepto caritativo de la Iglesia. Veían al pobre como a Jesucristo. Antes se iba solamente por accidentes. Fíjense, patologías médicas solamente 3 o 90. Fíjense los casos que hemos podido traer aquí. Sobre la mayoría, pues fíjense, picaduras y mordeduras de perro, gato, morena pez, caídas, patadas de burros. Fíjense lo poco que había autolisis, el intento de suicidio. La gente vivía de otra manera, Ahora vivimos mucho más ajetreados, nos preocupan otras cosas. Accidentes de automóvil, tranvía, carro, evidentemente, antes no había. ¿Qué pasará en un futuro? No lo sé. Accidentes de trabajo, pues no había medicina laboral. Pero fíjense que actualmente es todo lo contrario. Vamos a la casa del servicio de urgencia por fiebres, dolores de cabeza, pues, piedras en la vesícula, pues, tensiones arteriales altas, y antes solamente se iban por accidentes quirúrgicos. Bien, en el año 1955, pues la Casa de Socorro se traslada a la casa donde estaba toda la Asamblea de la Cruz Roja, en la Plaza Fondemora. Y fíjense, he podido rescatar esto del doctor Cubillana Padre, que es un documento que presentamos aquí por primera vez, firmado en septiembre de 1960, donde figuran los 3 médicos que estaban cubriendo las 24 horas, don Celestino Rey Velázquez, don Faustino González Lunaro y don Juan García Cubillana Padre. Y los practicantes, que eran los mismos que estaban destinados en la Casa de Socorro del Hospital de San José cuando estuvo allí ubicada: Pedro Montiel, Francisco Barranco y Fernando Benítez. 2 palabras sobre la farmacia y el laboratorio de San Fernando. En el siglo XVIII las boticas que había en San Fernando eran de la Armada. Una estaba en el Hospital de San José, pero era una sucursal de la botica del Hospital Real de la Armada de Cádiz, e incluso se encargaba esa botica cuando el Hospital de la Armada de Cádiz no tenía capacidad para preparar las cajas de medicina de embarcos de los barcos de Su Majestad que salían de la Carraca. Se suministraban fundamentalmente pues, a la Armada y también pues, a la beneficencia municipal, a pacientes privados y también a los presos. En 1910 se instala un gabinete histoquímico, fíjense, de análisis y desinfección en la planta alta del consistorio. En el edificio que estamos ahora rehabilitando hubo un gabinete de análisis químicos y de desinfección. Y 16 años más tarde, en la planta baja, se instala una farmacia municipal. En el año 36, durante la guerra, esa farmacia municipal se traslada al Hospital de San José. Estaba ubicada donde estaba justamente también la Casa de Socorro, entrando por la puerta a la derecha. Esta foto de la hermana Florentina es una foto de Moreno Flaire, que fue una de las monjas de la Caridad de Santa Joaquina de Vedruna, que estuvo a cargo de la farmacia durante la época de la guerra y de la posguerra hasta que se cerró. Aquí simplemente pongo los farmacéuticos que a mi juicio han sido más importantes en estos años. El primero de ellos, Juan Bautista Chape, que ha sido motivo de la tesis doctoral y la publicación del libro de nuestra compañera Maruja Matute Corona, aquí presente. En la década final de los años 19, Eladio Cano Rodrigo, es un antecesor de la familia Cano, había un Eladio Cano también. Ya en el siglo XX aparecen los Matutes, aparece la farmacia Matute, Servando Matute, Restituto Matute, Miguel Matute Bayo, todos son descendientes del primer Matute que vino en el siglo XIX, según creo, acompañando a un obispo de La Rioja. Aquí está Paco que me puede corregir. Bien, un gran farmacéutico San Fernando militar que fue Leopoldo López Pérez, que representó a la Armada en grandes congresos nacionales e internacionales, y al final pues Navarro Sacristá y García Roldán, que ya lo comenté anteriormente, habían tenido farmacias y representaron también un gran predicamento a nivel farmacéutico a nivel de la sanidad local. No nos olvidemos que tuvimos una epidemia de polio terrible en España y en San Fernando. Muchos compañeros míos y amigos pues están afectados y fue terrible porque incluso la política se metió de por medio. Había una discrepancia entre la vacuna Salk, que era una vacuna intramuscular, y la vacuna Sabin, que era una vacuna oral. Los dos Salk y Sabin han sido premio Nobel.
Había una discrepancia porque el seguro obligatorio de empleado estaba a cargo de la Falange y, sin embargo, la Dirección General de Sanidad estaba a cargo de militares católicos. Al final prevalece el sentido común y se implanta en el año 64 la vacuna de la polio, que ha salvado tantísimas vidas, porque claro, la polio nos quedan las secuelas de parálisis, pero la polio es una enfermedad, una parálisis asimétrica ascendente que puede afectar al bulbo, a la médula alta y originar una parada respiratoria. Y antes no había respiradores, antes de la década de los 70, estaba el pulmón de acero, que había que meter a los pacientes para que mediante una presión negativa se expandiera el tórax. Como todo, lo nuevo genera siempre una controversia. Toda vacuna que llega nueva pues es una controversia para ver realmente si es una vacuna eficaz y que no haya interés comercial en su venta. Aparecen nuevos centros sanitarios en San Fernando, en la clínica de la empresa Nacional Bazán, donde está actualmente el museo, llamada la Clínica Palomo, para sus empleados. Se inaugura la residencia de Zamacola de Cádiz, se derriba posteriormente, actual Hospital Puerta del Mar de Cádiz, el ambulatorio de los hermanos Laulé y el dispensario municipal de Mercedes García Ráez, actualmente de Rodríguez de Arias. Cuando se inauguran esto, el Hospital de San José cierra su capacidad, su actividad asistencial y se convierte en asilo. Primero de ancianas y actualmente de ancianas y ancianos. Esta foto la quiero traer en memoria de, para mí, el pediatra que ha tenido, de los mejores pediatras en los primeros 3/4 del siglo XX, y es Pedro María González Zautón. Aquí está todavía su viuda, Aurora, y por ella, como sabía que iba a venir, he traído esa foto. Ahí está con el doctor García Cubillana padre y con el doctor Moreno Pirla, porque los pediatras siempre de San Fernando han tenido mucho estímulo de innovación y siempre han ido a convenciones y a reuniones y congresos para intentar mejorar su capacitación. Muy bien, vamos a terminar ya, estamos terminando. Fíjense aquí en color naranja aquellos médicos de la Armada que han ostentado cargos importantes en la sanidad local a nivel civil. Pues Ramón Fossi Capdevielle, José Erostar Bebucet, José Luis López Sacón, Carlos Urtubey Rebollo, que fue uno de los directores del gabinete de bacteriología cuando estuvo ubicado en el consistorio, y el doctor Celier, abajo, para mí el médico civil que más ha podido influenciar en la sanidad de la Armada, porque escribió un tratado sobre, se llama Higiene de la Alimentación, que fue declarada de utilidad para la Marina de Guerra en 1902. Y otros hitos sinérgicos que a mi juicio han sido importantes. Yo iba a terminar la conferencia en 1978, pero no he podido dejar de comentar varias cosas. La Armada en el siglo XVIII mandaba a sus médicos al extranjero. Los mandaba a Bolonia, a Leiden, en Holanda, a París, para formarse. Y a mediados de la década de los 50 volvía a mandar a médicos de la Armada al extranjero. Uno de ellos, Rafael Lario, que hizo la especialidad de anestesiología en Copenhague, pero Rafael Lario, aparte de jefe de anestesiología de San Carlos, ostentó durante mucho tiempo la jefatura de servicio de anestesia de Zamacola, actual Puerta del Mar. Entonces trajo e importó las técnicas de anestesias del norte de Europa en toda la provincia. Salvador Clavijo y Clavijo, que era Monseñor, el historiador más importante en los 3/4 primeras partes del siglo XX, coronel médico de la Armada. En 1976 hubo un hecho poco conocido, que en el Hospital de San Carlos se puso el primer implante de marcapasos definitivo en la Armada. Y actuó un neumólogo cardiólogo, Juan Martínez Muñoz, con un gran cirujano, Mariano Grau Isbert, y el hermano y el hijo de don José Aranda Rodríguez, Francisco Aranda Calleja, cuyo hermano Leopoldo está aquí con nosotros. No quiero dejar de mencionar a Rafael Benvenuti Espejo, un gran cirujano fallecido ya, que fue junto al hijo de José Manuel Pascual, el fundador de las clínicas Pascual, el que introdujo la cirugía laparoscópica en la provincia. Y a nivel de servicios, pues quisiera hablar cómo es en el año 1991 el Hospital de San Carlos, con su servicio de radiología y cirugía, hizo una campaña gratuita de mamografía a las mujeres isleñas. No nos olvidemos que en Puerta del Mar se incendió en 1991. Esa noche me cogió de primera plana porque me llamaron y recibí 25 niños en el servicio de pediatría. Algunos niños eran recién nacidos muy malitos,
y a sus madres la llevaron, por ejemplo, al hospital de Puerto Real. Entonces no teníamos historia, aquello fue un poquito, pero con la ayuda de todos pues salimos para adelante. Estaba solo y a las 5 de la mañana llega un R1 de Puerta del Mar, que actualmente se llama Simón Lubián, y me dice: doctor Cubiana, ¿le puedo usted ayudar? Y digo: vi la Virgen, por supuesto que sí, porque estoy que medio loco. Tuvimos mucha suerte. En el año 2000 se inaugura el servicio de medicina subacuática, y yo quiero hablar de esto un poco. Es el único público disponible en Andalucía. Aquí está el jefe de servicio, mi inestimable amigo y compañero extraordinario Emilio Salas Pardo Legún, al que hay que ponerlo en un altar por lo que ha luchado por ese servicio. Es el único público, es la única unidad militar sanitaria dentro de un hospital civil, aquí y hay que potenciarlo de todas las maneras posibles. Y a partir del 2005, pues se establece un convenio asistencial del Servicio Andaluz de Salud que cristaliza con la transferencia al Servicio Andaluz de Salud del hospital, con esta foto tan bonita, tomada por un helicóptero de la 6ª Escuadrilla, en la que se ve el hospital y el inolvidable y persistente cuartel de batallón de San Carlos. Yo me atrevo a establecer una serie de conclusiones. Como si fuera una modo de tesis, hay que leerlas, y yo las voy a leer. Y son las siguientes. Hasta 1836, la mayoría de los sanitarios que ejercieron en la isla se habían formado en el Real Colegio de Cirugía de la Armada de Cádiz. Las primeras farmacopeas y formularios medicinales de embarco utilizados procedían de la Armada. Hasta el último cuarto del siglo XIX, la sociedad civil y sanidad isleña estuvieron prácticamente militarizadas. Durante las epidemias, los hospitales atendieron a los pacientes con independencia de su condición civil o castrense. Las principales enseñanzas provenientes de la sanidad militar local han sido las referentes a la farmacopea y a las técnicas quirúrgicas, anestésicas y transfusionales. La revista Medicina Práctica, dirigida por el doctor Celier, sirvió de órgano de expresión a los facultativos de la Armada. La inauguración del servicio de radiología del Hospital de San Carlos supuso un hito sanitario para la sociedad militar y civil isleña. La guerra civil motivó el resurgimiento de una epidemia de tifus exantemático, implicando de lleno al Hospital de San José. Los principales historiadores de la ciudad en el tiempo estudiado, no hablamos de los importantes historiadores que tenemos actualmente, fueron el capitán de navío Cristelli Laborda y el coronel médico Clavijo y Clavijo. El Hospital Militar de San Carlos ha servido de referente docente y sanitario para multitud de colectivos isleños. Y médicos de la Armada han ejercido como directores de instituciones de sanidad locales. Y al final, la sanidad de la Armada española ha progresado gracias a aportaciones de facultativos civiles isleños, el más importante, a mi juicio, del doctor Celier y Ortega. Yo quiero terminar esta exposición pues leyendo una de las frases de Oscar Wilde, que a mí me gusta mucho, que dice que el único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Pero reescribirla, como dice mi amigo Juan Torrejón, yendo a las fuentes originales, para no perpetuar errores históricos de los que todos hemos cometido, y yo el primero. Yo quisiera decir, antes de terminar, he sido médico del Servicio de Pediatría y Neonatología de San Carlos casi 30 años, sigo trabajando como médico privado, pediatra en San Fernando, y yo estoy muy orgulloso de haber puesto mi granito de arena para haber conseguido que la sanidad civil y militar local, sobre todo civil, porque ya militar nos queda poco, provincial, regional y española, esté a la altura de las mejores de todo el mundo civilizado. Muchas gracias.